Hola, bienvenidos a la formación online de Codenautas. Vamos con la última lección de este curso, una lección que está un poco relacionada con la anterior. En la anterior estuvimos viendo objetos y en este caso vamos a trabajar con clases, donde veremos que las clases es algo muy similar a los objetos instanciables que utilizamos en la anterior lección. Veremos que es bastante similar. Nosotros vamos a poder definir clases y clases es un conjunto de propiedades, de funciones que podemos tener. Por ejemplo, vamos a ir a un caso práctico y así lo vamos a ver todo mucho mejor. Fijaos que las clases también vamos a poder instanciarlas. En este caso, nosotros en este curso, antes de seguir, pues vamos a llegar hasta este punto de poder declarar clases, vamos a definirlas, vamos a crear instancias, pero no vamos a profundizar en lo que sería el tema de herencia. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos aquí, que hemos visto un montón de conceptos en los cuales debemos de profundizar y debemos de hacer muchas actividades para que nos quede bien claro todos los fundamentos que hemos estado aprendiendo y posteriormente pues podéis vosotros lo que sería trabajar con herencia, que no es algo complicado, pero que para poder trabajar con herencia debemos de tener claro el funcionamiento de las clases, cómo instanciarlas, cómo declararlas y cómo trabajar o generar un programa donde tendremos diferentes clases para poder llegar a la solución de un problema. Vamos a definir una clase. Para definir una clase, en este caso escribimos la palabra class, ¿de acuerdo? Pero ahora veréis, como he comentado antes, que es muy similar la sintaxis a lo que sería un objeto constructor, un objeto instanciable. Y nosotros aquí pues podemos definir el nombre de esa clase. Vamos a llamar a la clase como, por ejemplo, rectángulo. Vamos a tener una clase llamada rectángulo en la cual vamos a poder definir las propiedades para después poder instanciar objetos de esta misma clase. Fijaros, nosotros podríamos indicar con un constructor, fijaros que aquí tenemos un método, una función constructor, donde podemos indicar los atributos, las características de esa clase. Por ejemplo, podemos tener un alto y un ancho, por ejemplo. Estamos haciendo un ejemplo bastante sencillo para que se pueda entender bien. Y en el constructor vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el objeto instanciable, que es definir los valores, definir esos atributos. Con la palabra clave this, decimos this alto es igual a alto y this punto ancho es igual a ancho. Vale, aquí ponemos this y fijaros que es muy similar, ¿de acuerdo? A lo que era un objeto instanciable. ¿Qué estamos haciendo? Pues que en el momento que vayamos a crear un objeto de la clase rectángulo, le vamos a pasar el alto y el ancho para generarlo. Y después nosotros podemos crear diferentes funciones. Por ejemplo, podemos crear una función que sea calcular área. Y utilizaremos esta función para eso mismo, para calcular el área de un rectángulo. ¿Y qué necesitamos aquí? Pues aquí lo que necesitamos es multiplicar el alto y el ancho. Pues vamos a hacer eso mismo. Vamos a devolver return el alto por el ancho. Y en este caso, ¿qué alto y qué ancho? El propio que está definido, esos atributos definidos en la propia clase. Por lo tanto, return this.ancho por this.alto. Muy bien, pues cuando llamemos a esa función me va a devolver esa información. Fijaros, vamos a hacer una prueba. Nosotros aquí hemos definido la clase, vamos a poner un comentario que sea definición de una clase. La hemos definido con su nombre. Fijaros, se suele poner la primera letra en mayúscula, abrimos y cerramos llave y dentro el contenido de esa clase. ¿Qué tiene? Pues tiene una función constructor. ¿Para qué? Para poder instanciar, crear instancias de la clase rectángulo, con sus atributos, sus características, las que necesitemos. Y a continuación podemos definir las funciones que queramos. Fijaros que cuando define una función dentro de una clase no se pone la palabra función. Directamente colocamos el nombre de esa función. Y aquí, ¿qué hace? Pues devuelve el ancho por el alto. Muy bien. Pues a continuación, fuera de la clase, vamos a definir lo que sería un objeto de esa clase. Vamos a instanciarlo. Por lo tanto, vamos a poner let
1 y es igual a new rectángulo, igual que hacíamos con los objetos instanciables. ¿Y qué necesita? ¿Qué necesitamos aquí para crear un objeto de la clase rectángulo? Los atributos, las características que tenemos definidas en el constructor. Por lo tanto, el alto y el ancho. Y yo, por ejemplo, pues puedo indicarle 10 y 20. Ahí tendríamos un rectángulo. Y vamos a definir otro más, let rect2. Y en este caso, con unas medidas diferentes. Es igual a new rectángulo, y ese será 2 y 6. 2 de alto, 6 de ancho. Muy bien. Y a continuación, ¿qué podemos hacer? Vamos a calcular el área de ambos rectángulos. Por lo tanto, desde rect1 vamos a llamar a su función calcular área. Y desde rect2 haremos lo mismo. Llamaremos a esta función. Por lo tanto, console.log. Como esta función tiene un return, vamos a poder imprimir el resultado de esa función. rect1 punto, y con la notación de punto, ¿qué hacemos? Llamamos a la función calcular área. Perfecto. Y hacemos lo mismo para visualizar el área de rectángulo 2. Console.log rect2, con ese nombre de instancia llamamos a la función calcular área. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a concatenarle área rectángulo 1, y así ahora cuando lo vayamos a imprimir se verá mucho mejor el dato, y área rectángulo 2. Así lo tenemos bien indicado. Lo guardamos y vamos a ejecutarlo. Nos vamos a terminal, cd, documents, el directorio donde tengamos nuestra actividad. Y vamos a ejecutar este código, node, y se llama classes.js. Y ahí tenemos área de rectángulo 1, 200, área de rectángulo 2, 12. Fijaros que cada objeto, cada instancia de la clase, pues tiene una información diferente. Y de eso se trata. Imaginaos, por ejemplo, para ponernos en situación, el uso de las clases, un videojuego clásico, como puede ser Space Invaders, el típico juego donde tenemos un montón de marcianitos que aparecen en una especie de matriz, ¿no? Y que se van bajando, que nos pueden disparar. Pues cada alien, cada marciano que tenemos ahí es un objeto, es una instancia de una clase llamada marciano. Y cuando generamos esa instancia, pues cada uno puede tener una imagen diferente, un color distinto, una velocidad que no sea igual al resto, sino podemos definir ciertos atributos para que se diferencien, pero todos parten de la misma clase. ¿De acuerdo? Aquí tampoco quiero yo profundizar mucho, por lo que he comentado antes, porque entramos en temas de herencia, que es un poco no muy complejo, pero necesitamos trabajar más fundamentos de programación y por lo tanto, pues sí, vamos a conocer las clases, vamos a hacer alguna actividad sencilla, pero tampoco sin pasarnos porque no es el objetivo de este curso. El objetivo de este curso es hasta donde hemos llegado, aprender fundamentos de programación que son aplicables también a otros lenguajes si estudiamos, pero tener ya una pequeña base, una base de la cual partir para empezar ya a entender todo bien lo que serían los fundamentos de un lenguaje de programación y empezar a hacer nuestros propios programas y que si vamos a estudiar algún grado que hace referencia a lo que sería programación, pues que no sea un impedimento la asignatura de programación pues para que se desarrolle de la mayor normalidad lo que sería nuestro curso, ¿de acuerdo? Aprender a programar y a partir de aquí pues empezar un poco a investigar y hacer muchas actividades para coger soltura con lo que sería la programación. ¿De acuerdo? Vamos a repasar un poco lo que hemos hecho aquí con este ejemplo. Hemos definido una clase, la hemos llamado rectángulo. Cuando definimos una clase, fijaros que empezamos con la palabra class, nombre de la clase, que empezamos en mayúscula, y abrimos y cerramos llave. ¿Qué significa eso? Que va a tener un contenido. Esto es el contenido de esa clase, donde vamos a tener unos atributos que estamos viendo. Un método constructor. ¿Para qué? Pues para en el momento que queramos crear una instancia de la clase,
podamos definirle qué características tiene. Y aparte aquí hemos hecho lo que sería una función y podemos nosotros declarar todas las funciones que queramos dentro de una clase. Eso no hay ningún problema, lo que necesitemos hacer. ¿De acuerdo? A continuación, pues aquí vemos las instancias de esa clase y vemos cómo hemos llamado a la función, en este caso calcular área, que tiene cada una de esas instancias, ¿de acuerdo? Definida. Lo que pasa es que como cada objeto que hemos instanciado tiene unos datos distintos, a la hora de calcular el área recoge sus datos propios y me devuelve el valor, que evidentemente son diferentes para cada uno. Si nosotros generamos un nuevo objeto rectángulo con otros datos diferentes, a la hora de calcular el área, pues me devolverá una información también distinta. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que hayamos entendido bien lo que es la definición de una clase. Tenéis una serie de actividades sencillas para trabajar este concepto y nada, espero que hayáis aprendido mucho durante este curso. El objetivo era aprender fundamentos de programación básicos dentro de lo que es un lenguaje de programación como JavaScript y bueno, pues que pongáis en práctica todo lo que hemos aprendido y bueno, pues si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis contactar con nosotros y nos vemos en el siguiente curso. Muchas gracias por todo.